Lección 1. Consejos para la entrevista. Es importante establecer una conexión con el entrevistador. Sí, esa relación realmente puede marcar una diferencia en la conversación. Por supuesto, también es importante investigar la empresa con antelación. Estoy de acuerdo. Conocer sus valores y misión demuestra un interés genuino. ¿Tienes preparada alguna pregunta específica para tus entrevistas? Sí, me gusta preguntar sobre la dinámica del equipo y la cultura de la empresa. Son excelentes preguntas. Te ayudan a saber si es la opción adecuada. Exacto. Sigamos compartiendo consejos para mejorar nuestras habilidades en las entrevistas. Me encantaría. Podemos apoyarnos mutuamente en este proceso. Lección 2. Lo esencial para un viaje por carretera. Siempre es una buena idea tener algunos refrigerios a mano durante un viaje por carretera. Por supuesto, un refrigerio puede hacer el viaje mucho más agradable. ¿Qué tipo de snacks sueles llevar? Me gusta empacar frutas, nueces y algunas barras de granola. Son excelentes opciones, saludables y fáciles de comer para llevar. Sí, también me gusta llevar agua para mantenerme hidratado. Mantenerse hidratado es esencial, especialmente en viajes largos. Claro, hagamos una lista para nuestro próximo viaje por carretera. Genial idea. Qué ganas tengo de empezar nuestra aventura en la carretera. Lección 3. Música terapéutica. Por supuesto, tocar música es muy terapéutico para mí. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente ayuda a aliviar el estrés. ¿Tocas otros instrumentos además de la guitarra? Sí, también toco el piano. Es una forma maravillosa de expresarme. Es fantástico. El piano tiene un sonido precioso. De verdad que sí. Me encanta lo versátil que eres para diferentes géneros. ¿Alguna vez has pensado en actuar frente a un público? Ya lo hice. Es un poco intimidante, pero creo que sería emocionante. Seguro que lo harías genial. Planeemos una pequeña sesión de improvisación pronto. Lección 4. Rutina matutina. Me despierto temprano por la mañana para hacer mis ejercicios antes de ir al trabajo. Impresionante. ¿Cómo te mantienes motivado para madrugar tanto? Descubrí que comenzar mi día con ejercicio realmente me da energía. Puedo ver cómo eso podría darle un tono positivo al día. Exactamente. Además, es agradable tener un rato de tranquilidad antes de que el día se ponga ajetreado. ¿Has establecido una rutina específica para tus entrenamientos? Sí, alterno entre cardio y entrenamiento de fuerza a lo largo de la semana. Eso suena equilibrado. Quizás deba adoptar una rutina similar. Estaré encantada de compartir mi agenda y mis consejos contigo. Lección 5. Expectativas de la prueba. Escuché que ella se rió y dijo que no era ese tipo de prueba. Suena interesante. ¿De qué tipo de prueba hablaban? Pareciera que se trataba más de crecimiento personal que de crecimiento académico.
Me encanta ese enfoque. El desarrollo personal es importantísimo. Sir, anima a las personas a reflexionar y a aprender sobre sí mismas. ¿Alguna vez has hecho un examen como ese? Sir, fue una gran experiencia que me ayudó a descubrir mis fortalezas. ¡Qué maravilla! Creo que todos deberían tener esa oportunidad. Claro, busquemos más talleres centrados en el autodescubrimiento. Lección 6. Enfoque en la felicidad. Intento no fruncir el ceño, me gusta ser feliz. ¡Qué actitud tan buena! La felicidad es fundamental para nuestro bienestar. Exactamente. Soy feliz la mayor parte del tiempo y me siento bien. ¡Qué inspirador! ¿Qué haces para mantener tu felicidad? Me concentro en pensamientos positivos y me rodeo de personas inspiradoras. ¡Qué estrategia tan inteligente! Contar con un círculo de apoyo ayuda mucho. Sí, también dedico tiempo a aficiones que me alegran. Es fundamental. Planeemos actividades divertidas pronto. Me encantaría. Sería genial compartir momentos felices. Lección 7. Preparativos de viaje. Necesitaré algún documento especial para el viaje. Deberías traer la nota de tu médico por si acaso. Buen punto. Es mejor estar preparado. Por supuesto, ayuda a evitar problemas inesperados. ¿Crees que también debería llevar un seguro de viaje? Sí, siempre es una buena idea viajar al extranjero. Me aseguraré de revisar eso antes de irnos. Genial. Te dará tranquilidad mientras disfrutas de tu viaje. Agradezco tu consejo. Sigamos planeando nuestra aventura. Lección 8. Elementos esenciales para empacar. Has empacado todo lo que necesitamos para el hotel. Sí, empaqué lo esencial, como artículos de tocador y ropa. Perfecto. Te acordaste de traer los cargadores para nuestros dispositivos. Claro, hice una lista para asegurarme de no olvidar nada. Té inteligente. Ayuda mucho a mantenerse organizado. Sí, también incluí refrigerios para el viaje. Excelente idea. Siempre es bueno tener algo para picar. Exacto. Revisemos nuestras maletas antes de irnos. Bien dicho. Qué ganas de que llegue nuestro viaje. Lección 9. Legado histórico. En noviembre de 1939 murió por envenenamiento de la sangre, pero su obra perduró. ¡Qué momento tan significativo en la historia! ¿De quién estamos hablando? Fue una figura notable conocida por sus contribuciones a la sociedad. Es fascinante cómo una persona puede dejar un impacto tan duradero. Sí, sus ideas siguen influyendo en muchos hoy en día. Me encanta aprender sobre la historia y aquellos que cambiaron el mundo. Yo también. Leamos más sobre su vida y sus logros.
Sin duda, es inspirador reflexionar sobre su legado. Estoy deseando que discutamos con vosotros. Lección 10. Adaptación a nuevas culturas. Steve tuvo que acostumbrarse a la comida en Japón, la gente come mucho pescado. Eso debe haber sido un gran cambio para él. Sí, sobre todo porque nunca había comido mucho pescado antes. Me lo imagino. Es una parte fundamental de su gastronomía. Aunque poco a poco aprendió a apreciarlo. Genial. Probar nuevos alimentos puede ser una experiencia divertida. Por supuesto, abre un mundo nuevo de sabores. Me encantaría saber más sobre sus aventuras culinarias. Compartiré algunas historias la próxima vez que charlemos. Lección 11. Secciones del periódico. Esta sección del periódico suele contener las noticias más importantes de todo el mundo. Sí, es fundamental mantenerse informado sobre los acontecimientos mundiales. Siempre leo esta parte primero cuando tomo mi café de la mañana. A mí me pasa lo mismo. Me ayuda a empezar el día con conciencia. ¿Has encontrado algún artículo reciente que te haya llamado la atención? Sí, había un artículo fascinante sobre las soluciones al cambio climático. Suena interesante. Me encantaría leerlo. Enviaré el enlace. Después de leerlo, hablemos de nuestras opiniones. Genial idea. Tengo muchas ganas de conversar. Lección 12. Personajes históricos. George H.W. Bush también había sido gobernador de Texas desde 1994. Sí, tuvo una carrera política bastante importante. Pero aparte de eso, tuvo un impacto duradero en muchas políticas. Por supuesto, su liderazgo en tiempos difíciles fue notable. Es fascinante cómo sus experiencias moldearon su presidencia. Sí, la historia a menudo refleja las decisiones que tomaron líderes como él. Exploremos más sobre su vida y sus logros juntos. Me encantaría. Aprender sobre historia siempre es enriquecedor. No puedo esperar para sumergirme en ello. Lección 13. Comprar zapatos. Genial, también necesito un par de zapatos nuevos. Podemos echar un vistazo a la zapatería que está al lado del café que visitamos la última vez. Suena perfecto. Recuerdo que tenían una buena selección. Sí, y el personal también fue muy servicial. Exactamente. Agradezco que me den consejos sobre el ajuste y la comodidad. Yo también. ¿Qué tipo de zapatos buscas? Quiero algo versátil tanto para ocasiones casuales como semiformales. ¡Qué buena decisión! Unos buenos zapatos pueden realzar cualquier look. Vayamos allí y veamos qué tienen. Lección 14. Discusiones sobre cumplimiento. Necesitamos abordar algunos problemas de incumplimiento en nuestro proyecto.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué propones que hagamos al respecto? Propongo que implementemos un sistema de sanciones basado en la gravedad del incumplimiento. Suena razonable. Podría animar a todos a seguir las directrices. Exactamente. Unas consecuencias claras podrían ayudar a reforzar la importancia de seguir las reglas. Ya hemos hablado de esto con el equipo. Todavía no, pero deberíamos programar una reunión para conocer sus comentarios. Sí, es fundamental involucrar a todos en el proceso de toma de decisiones. Lo dejaremos listo para más adelante de esta semana. Lección 15. Planificación de aventuras. Sin duda, hacer snorkel, explorar las selvas tropicales y probar la gastronomía local suena increíble. De verdad, me encanta la idea de experimentar la naturaleza y la cultura en un solo viaje. Sí, cada actividad ofrece una perspectiva única del destino. ¿Has estado alguna vez en una selva tropical? Yo no, pero siempre he querido ir. ¿Y tú? Visité uno el año pasado y fue impresionante. Me lo imagino. Asegurémonos de incluirlo en nuestro itinerario de viaje. Por supuesto, será una aventura inolvidable. No puedo esperar a empezar a planificar todos los detalles. Lección 16. Planes de senderismo. Sí, es muy relajante y refrescante aquí afuera. ¿Has decidido qué sendero recorrerás? Me inclino por el que tiene la vista panorámica. ¡Qué buena elección! Se supone que las vistas son impresionantes. He oído que no es demasiado difícil, lo cual es perfecto para una caminata informal. Exactamente. Solo quiero disfrutar del paisaje y tomarme mi tiempo. Preparemos algunos bocadillos y pasemos un día maravilloso. Buena idea. Un picnic en la cima sería genial. Estoy realmente deseando que llegue. Lección 17. Emoción invernal. La nieve es hermosa. Sí, por fin paró. Mi hermana y yo estamos emocionadas de salir. Suena divertido. ¿Planeas hacer un muñeco de nieve? Claro, es una tradición para nosotros cada vez que nieva. ¡Qué genial! Me encanta ver muñecos de nieve tan creativos en el barrio. Yo también. Deberíamos hacer una pequeña pelea de bolas de nieve después. Suena genial. Tengo muchas ganas de unirme a ustedes. Pongámonos varias capas y salgamos pronto. Por supuesto, la nieve no durará mucho. Lección 18. Vistas panorámicas. Estoy de acuerdo, es pintoresco y relajante aquí. Además, podrás disfrutar del paisaje mientras practicas senderismo. Exactamente. Las vistas son impresionantes, sobre todo al atardecer. ¿Has recorrido este sendero antes? Lo tengo y me sorprendió lo bonito que es. Ya veo por qué.
La naturaleza tiene una forma de calmar la mente. Sir, asegurémonos de tomar algunas fotos por el camino. Claro, quiero capturar cada momento. Será una experiencia inolvidable. Lección 19. Cuenta regresiva de Año Nuevo. A medida que la medianoche se acerca, todo el mundo comienza a hacer la cuenta regresiva. Sí, y luego todo el mundo aplaude cuando el reloj marca las 12. Es un momento muy emocionante lleno de esperanzas para el nuevo año. Por supuesto, ¿tienes algún propósito para el año que viene? Estoy planeando centrarme en la superación personal y en aprender nuevas habilidades. Es una meta fantástica. Quiero viajar más y explorar nuevas culturas. Suenan propósitos fantásticos. Apoyémonos para lograrlos. Sí, podemos contactarnos regularmente para ver cómo estamos. Estoy deseando que lleve un gran año. Lección 20. Fenómenos de vaporización. Hay objetos en los cuales se vaporizaron personas, de modo que aparece su forma. Eso suena fascinante. ¿A qué te refieres? Es un fenómeno relacionado con el calor intenso que se observa a menudo en experimentos científicos. ¿Cuál? Debe ser increíble presenciar semejante efecto. Sí, es un recordatorio del poder de la naturaleza y la ciencia. Me encantaría aprender más. ¿Tienes algún recurso? Tengo algunos artículos que lo explican en detalle. Genial. Leámoslos juntos y comentemos. Estoy entusiasmado por profundizar en este tema. Lección 21. Planificación de una reunión. Invitemos a nuestros amigos a una reunión. Suena bien. Enviaré las invitaciones. Genial, ¿en qué fecha estás pensando? ¿Qué tal el próximo sábado? Así todos tendrán tiempo para prepararse. Perfecto, podemos planear algunas actividades divertidas para la noche. Sí, quizás jugar o ver una maratón de películas sería divertido. Me encantan esas ideas. Asegurémonos de tener también muchos snacks. Claro, yo me encargo de la comida y la bebida. Será una noche fantástica. Lección 22. Charla sobre la licencia de conducir. ¿Tiene usted licencia de conducir? Sí, lo conseguí hace unos años. ¿Y tú? Recibí el mío el mes pasado. Qué bien se siente tener esa libertad. ¿De verdad? ¿Te gusta conducir? Me encanta. Explorar nuevos lugares en coche es divertidísimo. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu lugar favorito al que has ido en coche hasta ahora? Yo diría la costa, las vistas son impresionantes. Suena genial. Tengo muchas ganas de acompañarte en un viaje por carretera. Planifiquemos uno pronto. Lección 23. Fundamentos empresariales.
Para crear y vender un producto o servicio, es crucial comprender las áreas funcionales del negocio. Por supuesto, las áreas más importantes incluyen contabilidad, finanzas y marketing. Sí, la contabilidad ayuda a controlar eficazmente los gastos y las ganancias. Y las finanzas garantizan que usted tenga los fondos para hacer crecer su negocio. Exactamente. Y el marketing es esencial para llegar a clientes potenciales. Por supuesto, una estrategia de marketing sólida puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio. ¿Alguna vez has pensado en iniciar tu propio negocio? Ya lo hice. Me interesa crear una pequeña tienda online. Suena emocionante. Hagamos una lluvia de ideas. Lección 24. Pasión por la fotografía. A algunas personas les gusta tomar fotografías de las personas y los lugares que las rodean. Sí, la fotografía es una forma hermosa de capturar momentos. Me encanta cómo te permite contar historias sin palabras. Exactamente. Cada foto puede evocar emociones y recuerdos. ¿Tienes algún tema favorito para fotografía? Disfruto mucho capturar paisajes. La naturaleza es muy inspiradora. ¡Qué maravilla! Prefiero fotografiar personas. Hay muchísimo carácter que capturar. Ambos son increíbles. Planifiquemos una salida fotográfica juntos. ¡Qué emoción! Será divertido explorar y tomar fotos. Lección 25. Beneficios del ciclismo. Prefiero montar en bicicleta siempre que sea posible, también es un buen ejercicio. Genial. Ir en bicicleta es una forma muy divertida de mantenerse activo. Sí, además es ecológico y ayuda a reducir el estrés. Por supuesto, has estado montando mucho en bici últimamente. Sí, intento montar al menos un par de veces por semana. Impresionante. ¿Tienes algún sendero favorito? Sí, hay una ruta preciosa a lo largo del río que me encanta. ¡Qué bien! Me encantaría acompañarte en un paseo algún día. Planifiquemos un viaje en bicicleta pronto. Lección 26. Fuerza e inteligencia. ¿Quién es la persona más fuerte del mundo, en tu opinión? Esa es una pregunta difícil. Hay tantas personas fuertes. Lo sé, ¿y quién crees que es la persona más inteligente del mundo? Ese es otro debate interesante. La inteligencia se presenta de muchas maneras. Exactamente. Algunos pueden destacar académicamente, mientras que otros tienen inteligencia emocional. Sí, es importante reconocer que cada persona tiene fortalezas únicas. Estoy de acuerdo. Celebremos la inteligencia y la fuerza en todas sus formas. Sin duda, enriquece nuestra comprensión de la humanidad. Me alegra que podamos tener estas discusiones tan reflexivas. Lección 27. Atmósfera cooperativa. Para fomentar un ambiente de cooperación, la comunicación es clave.
Estoy de acuerdo. Es importante escuchar atentamente las ideas de todos. Sí, fomentar el diálogo abierto hace que las personas se sientan valoradas. Por supuesto, cuando las personas se sienten escuchadas, es más probable que contribuyan. ¿Has visto este trabajo en alguno de tus proyectos grupales? Sí, cuando compartimos responsabilidades, los resultados siempre son mejores. Excelente punto. La colaboración realmente potencia la creatividad. Sigamos promoviéndolo en nuestros proyectos futuros. Me apunto. Esto traerá éxito para todos los involucrados. Lección 28. Geografía de los Grandes Lagos. El río fluye durante kilómetros y luego se encuentra con el lago Ontario, que es el más pequeño de los Grandes Lagos. Qué interesante. No me había dado cuenta de que era el más pequeño. Sí, es fascinante cómo cada lago tiene sus propias características únicas. Por supuesto, todos desempeñan un papel importante en el ecosistema. ¿Has visitado alguno de los Grandes Lagos? Sí, el lago Michigan era precioso y perfecto para una escapada de verano. Suena genial. Me encantaría explorar más. Planifiquemos un viaje para ver algunos de los lagos juntos. Estoy emocionado. Será una aventura divertida. Lección 29. Compras de verano. Oye, ¿has estado de compras últimamente? Sí, necesito ropa nueva para el verano. Genial. ¿Qué estilo buscas? Estoy pensando en vestidos ligeros y frescos para el clima cálido. Son perfectos para el verano, cómodos y con estilo. Exacto. Yo también quiero encontrar unas sandalias bonitas. Echemos un vistazo a las boutiques locales, siempre tienen piezas únicas. Me encantaría. Explorar nuevas tiendas es divertidísimo. Hagamos un día inolvidable y disfrutemos de un helado después. Lección 30. Las contribuciones de Edison. Thomas Edison es más famoso por sus inventos como la bombilla y el fonógrafo. Sí, su obra cambió el mundo de muchas maneras. Es increíble cómo una persona puede tener un impacto tan significativo. Por supuesto, su creatividad y determinación fueron inspiradoras. ¿Has leído algún libro sobre su vida? Sí, destacan su incansable búsqueda de la innovación. ¡Qué fascinante! Exploremos más sobre sus inventos. Me encantaría. Aprender sobre figuras influyentes siempre es enriquecedor. No puedo esperar para sumergirme en su historia. Lección 31. Habilidades para la resolución de problemas. Tuve un problema recientemente, pero logré resolverlo. Me alegra oír eso. ¿Qué pasó? Tuve un problema con mi proveedor de Internet y me ayudaron mucho a resolverlo. Es sorprendente cómo la comunicación efectiva puede conducir a soluciones.
Sí, me aseguré de explicar mis problemas claramente, lo que ayudó mucho. La escucha activa también es crucial en estas situaciones. ¿Te resultó útil? Claro, hizo que la conversación fuera más fluida y productiva. Establecer objetivos claros para la discusión también puede conducir a resoluciones más rápidas. Lo tendré en cuenta para futuras ediciones. Gracias por los consejos. Lección 32. Consejos de colaboración. Tengo curiosidad por saber cómo mejorar la colaboración. ¿Tienes algún consejo? La colaboración eficaz comienza con la escucha activa, que demuestra respeto por las aportaciones de todos. Excelente punto. ¿Cómo te aseguras de que todos se sientan escuchados? Fomentar el diálogo abierto y solicitar retroalimentación puede ayudar a crear un ambiente cómodo. Por supuesto. ¿Qué tal si nos fijamos objetivos claros? Eso es esencial. Tener objetivos comunes mantiene a todos alineados y enfocados. Estoy de acuerdo, sin objetivos claros, es fácil perder la dirección. También es útil establecer roles para que todos conozcan sus responsabilidades. Tiene sentido. Intentaré implementar estas estrategias en mi próximo proyecto de equipo. Lección 33. Aspiraciones profesionales. Es un placer conocerte. Tengo curiosidad por tus antecedentes. Un placer conocerte también. Soy de un pueblo pequeño, pero me mudé aquí buscando nuevas oportunidades. Suena interesante. ¿Qué te inspiró a hacer un cambio tan grande en tu vida? Siempre quise explorar diferentes culturas y crecer en mi carrera, así que pensé que esta era la oportunidad perfecta. ¿Has pensado en tus objetivos profesionales a largo plazo desde que te mudaste? Por supuesto, aspiro a trabajar en el ámbito internacional y espero poder viajar por trabajo algún día. Suena emocionante. ¿Qué pasos estás dando para lograr esos objetivos? Actualmente estoy haciendo networking y tomando cursos para mejorar mis habilidades, especialmente en comunicación. Buena decisión. Sientes que tu trabajo actual te está acercando a esas aspiraciones. Lección 34. Reserva de alojamiento. ¿Alguna vez has reservado alojamiento online? Sí, hay muchísimos sitios web para elegir. Es cierto. ¿Tienes algún sitio web favorito para reservar? Me gusta mucho usar uno que muestre reseñas de otros viajeros. Las reseñas pueden ser muy útiles. Dan una idea de qué esperar. Exactamente. Además, me encanta poder filtrar mi búsqueda por precio y ubicación. El filtrado hace que sea mucho más fácil encontrar lo que buscas. Claro, y también agradezco la opción de ver fotos de las habitaciones. Las fotos pueden marcar una gran diferencia. Es bueno saber lo que estás recibiendo. Lección 35. Viajes futuros. Siempre atesoro mis recuerdos de viaje. ¿Y tú? Me alegra oír eso. Pienso lo mismo. ¿Qué viaje recuerdas con cariño? Me encantó mi viaje a Italia.
la comida y la cultura fueron inolvidables. Suena increíble. ¿Has probado a preparar algún plato italiano? Sí, tomé una clase de cocina allí. Fue divertidísimo. Apuesto, las clases de cocina son geniales para aprender sobre la gastronomía local. Claro, todavía recuerdo cómo hacer pasta fresca. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Planeas algún viaje en el futuro?